Voy Voy a a quitar quitar, mi teléfono porque es el que él era, este. es esto. A A ver, ver, ya. ya. Muy bien, gracias. Perfecto. Perfecto. Bien, Bien, vamos a vamos a ver ver el el video video que que vamos vamos a a América Procolombina, técnicas. Aquí Aquí está. está. Creo que Creo sí. que sí. Bien, Bien, ¿qué ¿qué decimos decimos ahora ahora de de la la, qué decimos ahora de los mexicanos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo pensamos los mexicanos? ¿Cómo pensamos ahora los mexicanos? Espérame. A ver, ya. Creo que ya. ¿Ya? Ya, profe. Ah, bueno. Sí, disculpen las molestias técnicas. ¿Cómo pensamos ahora los mexicanos? ¿Somos los Juan Camanés del mundo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen al respecto? Bien, vamos a seguir con lo de la presentación de las rutas de los primeros pobladores en América. Y entonces vamos a ver esta cuestión. ¿Ya se ve algo? No, ¿verdad? Todavía no. Vamos a compartir la información. Ahí está. Ya. Bien, al principio, como siempre, este es un cuento. La población era, ¿cómo se llama? Nómada, andaban persiguiendo a la gente, a los animales que iban a comer, etcétera. Y luego de ahí empezaron a sentarse en diferentes lugares y empezaron a formar tribus. Esas tribus o grupos, de acuerdo a la historia, dicen que empezaron a cultivar la tierra y empezaron a tener sus animales de pastoreo y empezó la vida ya establecida o sedentaria. Bien, luego observen, a ver si se puede ver, que ahí tenemos una comunidad más o menos nativa de México, se ve porque tenemos esa idea de que así se vestía la gente en el tiempo antiguo. Y hay rastros de un lugar ahí en la Ciudad de México de ahora, en Tlatelolco. Tlatelolco, que era un mercadotote, como un tianguis grandote, y ahí llegaba gente de todo el territorio conquistado por los náhuatls o aztecas. Hay una diferencia, bien. Entonces dice aquí, observemos las imágenes y veamos esta cuestión. ¿Qué sabemos de los diferentes grupos étnicos? Escriban esa pregunta, por favor. ¿Qué sabemos de los diferentes grupos étnicos que consideran los historiadores como culturas originarias, Y luego vemos algo relacionado con los mayas, aztecas y los incas. Observen que Inca no nada más está relacionado con Perú, está relacionado con Ecuador, Perú, Bolivia, noreste de Argentina y norte de Chile. ¿Qué quiere decir eso, Durán Espinosa? Si ponemos atención a esta parte de la cultura inca,
¿Qué querrá decir ese detalle? Que no solamente en México estaba esa cultura, sino en Ecuador, Perú y Bolivia, y al norte de Argentina y al norte de Chile. No se daba por lo regular en el centro de Argentina o en el centro de Chile. Ajá, pero el país central, se puede decir, de la cultura inca es Perú. Bien, pero observa que están mencionados Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Argentina y norte de Chile. Son 5 regiones. ¿Qué querrá decir eso? ¿A ustedes qué les sugiere que Inca o la cultura o la civilización inca tenga que ver en esos lugares de ahora? ¿Qué querrá decir? Adrián Domínguez, ¿nos puedes ayudar con esa observación? Porque estamos en metodología de la investigación, ¿sí? Metodología de la investigación. Y entonces tenemos que aprender a preguntarnos y a interpretar lo que podemos estar leyendo, más o menos. Bien, entonces vamos a ver que son 5 lugares. Escriban, por favor. Escriban, por favor. La cuestión importante que corresponde a los incas, la cuestión importante que corresponde a o a la cultura o a la civilización inca, se debe a que fue una cultura o grupo étnico muy importante en el sur de América, muy importante en el sur de América, considerada igual que los aztecas e igual que los mayas en su desarrollo de conocimientos, de todo tipo, matemático, astronómico, tecnológico y demás, considerado como una cultura madre, considerado como una cultura madre. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la siguiente. Ya sabemos muchas cosas de los mayas, de los aztecas, ¿de acuerdo? Sabemos mucho. Nosotros, ¿cómo nos consideramos? Ani Perilláñez, ¿cómo consideramos a la raza mexicana de este tiempo? ¿Una raza pura? ¿Perilláñez o Pamela Huerta? Mestiza o pluricultural. Pluricultural, pluri. Y entonces, de acuerdo a nuestras características, morenitos, chaparritos, chinitos, etcétera, somos mestizos, ¿sí? Somos mestizos. Por lo tanto, esa característica de mestizo se debe a la mezcla de diferentes regiones del mundo que más o menos se han ido mezclando a lo largo de, ¿qué será? Unos 10,000, 15,000 años más o menos. Y la última mezcla que hubo en América fue la de los europeos. Por ejemplo, en Brasil llegaron los portugueses, conquistaron la región, y en América, en la mayor parte de América mesoamericana y hasta el sur, fue España. Pero en América del Norte, quienes conquistaron fueron los ingleses, los franceses, españoles también, más o menos, pero se dice
que hubo antes de los españoles, allá en América del Norte, la llegada de los vikingos. Eso me gustaría que también lo escribieran. En América del Norte, por el año 1200 aproximadamente, llegaron grupos de vikingos y dejaron su rastro en lo que ahora es parte de Canadá y Estados Unidos. Parte de Canadá y en Estados Unidos, un poco al norte, por donde ahora es Boston y Nueva York. Bien, observen el mapa, Océano Pacífico, Océano Atlántico y diferentes culturas. Abajo está un rastro o una imagen característica de la gente del Imperio Inca. Luego, donde es el Océano Pacífico, hay una imagen de los aztecas, más o menos, y del otro lado, de los mayas. Los mayas no nada más conquistaron territorio de la península de Yucatán, sino que casi llegó a un poquito a Colombia, Panamá, todo Centroamérica, el rastro de los mayas. Bien, tenemos 10 minutos y vamos a continuar esto. Las ciudades principales, eso lo dejamos para mañana o para la próxima clase. Bien, ¿cómo era la sociedad precolombina, es decir, antes de la llegada de los españoles? Bien, esa pregunta quiero que la escriban. ¿Cómo era la sociedad antes de que llegaran los españoles a nuestro territorio? ¿Cómo era? Pues igual que siempre, ¿no? Por castas o por, ¿cómo se puede decir? Castas, se puede decir castas, o por una clasificación social, castas o clasificación social de acuerdo a algunos criterios, ¿sale? De acuerdo a algunos criterios. Y preguntamos, ¿cuáles son esos criterios? ¿Cuáles serán esos criterios para la organización social de antes de los españoles, antes de que llegaran los españoles? Bien, había una casta o clase, escriban, había una casta o clase que pertenecía a los guerreros, otra que pertenecía a los sacerdotes, luego existía la de los artesanos, y aquí en la cultura azteca, le ponemos cultura azteca, en la cultura azteca, los hijos de los alfareros, eran y seguirían siendo alfareros. Tenemos casi 6 minutos. Terminamos con esta presentación rapidísimo y ya es la última. Bien. Algo relacionado con las chinampas. ¿En qué cultura se da? Preguntan. ¿En qué cultura existieron las chinampas? ¿En qué lugar? Durán, Espinosa, sí lo sabe.
por Xochimilco. ¿sí? Y es la zona de influencia azteca, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora, una pregunta de investigación para el viernes. Escríbanlo, por favor. Pregunta de investigación para el viernes. ¿Cuál es la diferencia entre aztecas y náhuatls? ¿Cuál es la diferencia entre aztecas y náhuatls? Y entonces, ahí vemos las primeras preguntas para llegar a lo que queremos a lo largo de la semana. Saber por qué la raza cósmica y los mexicanos somos así. ¿Sale? Ese es el objetivo. Saber por qué la raza cósmica y los mexicanos somos así. Bien. Y entonces, vamos al resumen. Vamos al resumen. ¿Quién ayuda un poquito a hacer el resumen, tomando en cuenta el pequeño detalle técnico? ¿Quién ayuda? Claudia, ¿podría usted dar su punto de vista de lo que fue la clase de hoy, por favor? Claudia Sánchez. Con todo y lo que pasó. Sí, no, eso aparte. Con todo y todo. ¿Se acabó? No, todavía no, todavía no. Todavía tenemos 3 minutos y medio. Bien, es que de repente otra vez perdí la señal. ¿Qué podemos decir, Adrián Domínguez, de la clase de hoy? Hay un libro que quisiera que algunos que les gusta leer e investigar, de un caricaturista llamado Rius, menciona 500 años en América, 500 años, creyentes, religiosos, pero... Y entonces es un libro que tiene la portada una cruz. Y ese libro hace una crítica al pensamiento de los mexicanos, a nuestra forma de ver el mundo y a nuestra forma de ser y actuar. ¿Por qué la raza cósmica o nosotros los mexicanos somos así? Durán Espinosa, ¿qué puedes decir de la clase? De la clase, bueno, que primero pusimos el objetivo de la clase, que era aprender técnicas de investigación social. Hicimos el cuestionario que usted nos dijo, de en América es nuestro país, existe lo que llama discriminación. Mencionamos Oasis América, Aridoamérica, Mesoamérica. Mencionamos también cómo se pobló el continente americano, que fue por el estrecho de Bering. Se mencionó la cuestión importante de los incas. También mencionó usted que por el año 200 llegaron unos grupos de vikingos por parte de Canadá y Estados Unidos. 1200. Bueno, En el año 1200. 1200. 1200. Llegaron desde el norte de Europa hasta algunas partes de Canadá. Y Sí, ajá, bien. también mencionó que los hijos de los alfareros, cuando murieran, seguirían siendo alfareros. Y nos dio una pregunta muy importante para el viernes, que era, ¿cuál es la diferencia entre aztecas y náhuatl? Sí, pero los hijos de los alfareros ya murieron y no pueden seguir siendo alfareros. Es decir,
la cuestión de los alfareros, sus hijos tenían que seguir siendo alfareros en vida, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ese es el resumen general. Tenemos 1 minuto en particular ya. Brisa Báez Alonso, ¿qué le pareció la clase de hoy? Me pareció interesante porque aprendí nuevas cosas sobre la llegada o nuestra cultura. Muy bien. Y tenemos que llegar a este punto de por qué pensamos si somos así medios, ¿cómo? Bien, ya tenemos 1 minuto y termina nuestra clase. Gracias. Y nos estamos viendo. Nos preparamos para la próxima. Gracias por su atención y espero que no haya problemas técnicos en la próxima. Gracias. Ya pueden empezar a retirarse. Hasta luego. Gracias por su atención. Y traten de participar un poquito más, ¿de acuerdo? Au revoir. Adrián.